Hola, bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos, usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. Desde el mercado, Alberto Bernal revisa los resultados 2025 en los mercados internacionales y los indicadores a tener en cuenta para el año 2026. En Marítimo y Logística, Panamá moderniza control marítimo. En finanzas personales, Simón Navarro da consejo a los jubilados sobre adquirir préstamos. En Compliance, Zuleimi Velasco nos habla sobre onboarding digital y desafíos para la validación de la identidad y los datos digitales. Y en el análisis económico, Felipe Argote nos habla sobre la ejecución presupuestaria, el déficit fiscal y cómo anda la economía al cierre de año. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos el programa y en nuestro segmento de finanzas personales, hoy Simón Navarro nos ofrece consejos para los jubilados sobre el tema de préstamos. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Y hoy vamos a hablar de algo bien importante. Y quizá usted que me está escuchando en estos momentos dirá, wow, ¿cómo sabe eso? Casi siempre las personas cuando cumplen 57 años y 62 años y se acaban de jubilar, piden un préstamo grande a su totalidad. ¿Y qué pasa? Dentro del futuro no van a poder pedir otro préstamo. Entonces yo le voy a dar unas claves importantes de aquí que tienen que tener. Esa jubilación tiene que cuidarla a capa y espada. La jubilación trae un ingreso fijo y es clave protegerlo desde el inicio. Vamos a darle algunos tips importantes y riesgos que usted va a tener. El riesgo uno que puede tener, el ingreso ilimitado. Recuerde que la pensión no crece al ritmo del coste de la vida. Las cosas suben de precio, pero la jubilación normalmente se mantiene en el mismo precio, la misma jubilación por mes. Entonces, una cuota fija al momento de tu jubilarte puede volverse una carga en el futuro al momento que tú quieras pedir otro préstamo. También, riesgo 2, emergencias futuras. Los gastos inesperados como salud, hogar o familia o algo que tengas que hacer en un momento determinado puede ser una carga en el momento y te puede afectar. Si ya existe un préstamo, otro crédito es difícil o más caro que te lo dé. Entonces hay que tener mucho cuidado con el momento que te jubiles y qué vas a hacer. Consejo principal que le puedo ofrecer, evita endeudarte justo al jubilarse. Analiza bien qué realmente tú necesitas y pide el préstamo en base a tu necesidad, no a pedir un monto que no sea necesario. Planifica también y liquida deudas antes de tu retiro para que tu jubilación sea tranquila y que tengas el excedente que realmente necesitas para jubilarte. Y recuerda que la jubilación debe ser un periodo de tranquilidad, sosiego, júbilo. Y cuidar la pensión o tu jubilación es proteger tu estabilidad y dignidad. Así que con este mensaje me despido y seguimos con Orlando. Saludos. Gracias, Simón. Avanzamos y en nuestro segmento de Marítimo y Logística, Panamá moderniza su plataforma marítima con un nuevo sistema de licencias digitales. Aquí los detalles. Panamá da un nuevo paso en la modernización del sector marítimo. La Autoridad Marítima de Panamá implementó un sistema digital que incorpora códigos QR únicos en todas las licencias y permisos provisionales de las empresas de servicios marítimos auxiliares. Con esta herramienta, autoridades y usuarios podrán verificar en tiempo real la validez y autenticidad de cada documento desde cualquier dispositivo móvil. El sistema permitirá un control más ágil sobre más de una docena de actividades esenciales para la industria, como abastecimiento de combustible, inspecciones, servicios portuarios y manejo de desechos. La tecnología no solo agiliza procesos, sino que dificulta falsificaciones, mejora la trazabilidad de los trámites y fortalece la confianza en las operaciones del sector. La iniciativa forma parte de la Estrategia de Digitalización Institucional de la AMP, que busca elevar los estándares de seguridad, transparencia y eficiencia en uno de los pilares económicos del país, consolidando a Panamá como referente regional en servicios marítimos. Según la institución, esta actualización tecnológica también permitirá una mejor coordinación con los puertos y con las empresas que operan en el sistema, al contar con información más precisa y disponible de inmediato. Con ello, Panamá refuerza su competitividad en un mercado global donde la verificación digital y la trazabilidad se han convertido en requisitos clave para garantizar operaciones seguras y alineadas con los estándares internacionales.
Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es $6.000 millones, el total de los activos tras la integración de las operaciones de Scotiabank con Davivienda. Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Panamá y Colombia, y como resultado de la operación, Scotiabank adquirió el 20% de participación en Davivienda Group. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de Compliance tenemos con nosotros a Zuleimi Velázquez, quien nos hablará sobre el onboarding digital y sus desafíos. Hola Orlando, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el espacio. Mira, cuando hablamos de onboarding digital, básicamente estamos hablando de este acercamiento, esta primera aproximación con nuestros terceros a través de medios digitales. Llámese correo electrónico, llámese a través de las plataformas integradas en nuestros sistemas de la empresa o particulares, o incluso la mensajería instantánea, que puede ser WhatsApp, Telegram, otras aplicaciones. Cuando nosotros estamos hablando de onboarding digital, también tenemos que tener en cuenta los desafíos, los retos y obviamente las exposiciones, los riesgos que tenemos. Básicamente tenemos un entorno digital en el cual se pueden falsificar documentos, podemos de alguna manera recibir documentos que no están vigentes, que han sido alterados, o incluso se puede dar la falsificación, el fraude, la estafa a través de estos medios digitales. Entonces, en el onboarding digital es muy importante tener claro los criterios de identificación de nuestros terceros, ya sea que estos sean clientes, proveedores, personal que nosotros vamos a contratar, personas con las que nos vamos a vincular de todo tipo, tanto en empresas reguladas como no reguladas. Pero como esta cápsula es para los sectores regulados, es importante definir nuestra estrategia de debida diligencia y de onboarding digital desde la premisa que establece las 40 recomendaciones con su enfoque basado en riesgo y la norma, la Ley 23 del 2015, su decreto 35 del 2022 que la reglamenta y las resoluciones o acuerdos o normativas sectoriales. En este enfoque nosotros vamos a definir primero qué es lo que nosotros vamos a solicitar en nuestro onboarding digital, cuáles van a ser los canales a través de los cuales lo vamos a recibir, cómo esta información se va a validar. Allí es donde nosotros vamos a presentar el primer desafío. ¿Cómo se valida esta información? Y a la obtención de este dato, ¿cómo lo vamos a proteger? Hoy día con la política de protección de datos personales, o más bien con la norma de protección de datos personales, tenemos que tener en cuenta también como oficiales de cumplimiento y auxiliares del cumplimiento todos los mecanismos de protección de datos personales. Es importante reconocer que dentro del enfoque basado en riesgo, nosotros tenemos de alguna manera una distinción por niveles de riesgos y categorías que les damos a nuestros clientes. Pero esto no parte de la simple premisa de establecer un KYC o un conozca a su cliente, una debida diligencia, que es igual para todos. Básicamente parte del establecimiento de una debida diligencia simplificada o regular y una avanzada para aquellos casos en que necesitamos más información. A mí me gusta adaptar siempre a esto la analogía de la filosofía del mexicano Luis Villoro, que habla un poco de la jerarquía del conocimiento. Partimos de una creencia, un paradigma, una especulación, a veces un rumor, una noticia adversa que no ha sido de alguna manera ratificada o que no hay una información que la fundamente, y una vez que investigamos o pedimos descargos o más información, podemos entonces llegar a la profundidad del saber. Integradas estas experiencias, nosotros podemos hablar de conocimiento razonable de nuestro cliente.
¿Cuál es el objetivo en la debida diligencia? Conocer al beneficiario o los beneficiarios finales, es decir, la persona natural última que se beneficia, administra, responsabiliza de la estructura, la operación, la transacción que estamos llevando a cabo. Así que básicamente es entender cómo nosotros dentro de nuestro enfoque basado en riesgo vamos a identificar, analizar, evaluar nuestros riesgos de la empresa, los riesgos de los productos y servicios que estamos ofreciendo y aquellos que nos representan nuestros terceros en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Una vez tenemos esto ya parametrizado, tener una manera de mitigar estos riesgos a través de mecanismos igualmente tecnológicos para poder de alguna manera sobrevenir todos esos desafíos de las nuevas tecnologías dentro de la aplicación del compliance. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro programa y tenemos con nosotros al analista Alberto Bernal, con quien hablaremos sobre los mercados internacionales. Alberto, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias como siempre por la invitación, Orlando. Un placer estar contigo y con la audiencia. Como decía Alberto, se está acabando el año 2025. ¿Cuál es tu balance a la fecha de lo que ha acontecido durante este año en los mercados internacionales? Pues mira, Orlando, ayer estaba trabajando en el documento de mirar al año siguiente sobre qué puede pasar. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, yo llevo 25 años trabajando en Wall Street. Yo no creo no creo acordarme de un año en el cual absolutamente todos los activos, quizás con la excepción del petróleo y el peso argentino, hubiesen ganado valor en el año. Y estamos en esa situación. O sea, Colombia pagó 70% la bolsa, Chile 68%, Estados Unidos está pagando 17%, Europa pagó 40%, España pagó 50%, o sea, básicamente una cantidad, unos números impresionantes. Y la verdad eso tiene, pues yo no me acuerdo de un año tan poderoso en todo, en ese sentido, en que todos los activos han subido. ¿Y a qué consideras tú ha sido el que ha impulsado ese crecimiento de los activos? Pues yo creo que una resiliencia de la economía de Estados Unidos, que a pesar de las mayores tasas de interés, sigue consumiendo bien, sigue creciendo bien. El fenómeno impresionante de la inteligencia artificial y digamos, y todo lo que tiene que ver, todos los tentáculos que tiene eso. Por ejemplo, una de las bolsas que mejor se ha comportado en el mundo, la bolsa de Corea del Sur, tiene mucho que ver con inteligencia artificial. Lo mismo Japón. En el caso de Europa, la disminución de las tasas de interés y una resiliencia en el crecimiento también, más el estímulo fiscal de Alemania. En el caso de China, la debilidad del dólar y el hecho de que la economía se recuperó, bueno, sigue creciendo bien. Y en Latinoamérica, las expectativas de un cambio de régimen, el hecho que ganó la derecha en Chile, en Argentina, pues los cambios positivos que han habido y las expectativas que hay de que Colombia y Brasil sigan este camino también. Ahora, esto como que ha sembrado lo que va a ser las perspectivas de 2026. Pues sí, y ahí hay dos formas de ver el vaso, Orlando, o medio lleno o medio vacío. Yo te digo una cosa, para mí va a ser difícil que el próximo año sea ni siquiera un poco parecido a este año, porque insisto, este ha sido un año espectacular y hay que celebrarlo, pero como decimos los colombianos, de eso tan bueno no dan tanto y en algún momento vamos a tener que tomar un respiro. Entonces vamos a ver qué nos trae el 2026. Yo estoy esperando una apreciación adicional de los mercados, pero mucho más acotada. En el Estados Unidos un crecimiento de más o menos el 6% en la bolsa, más en Europa, más en Latinoamérica, pero nuevamente pronosticar otro 70% para una bolsa como la de Chile, pues es completamente ilógico. Ahora, ¿a qué le debemos prestar atención el próximo año? ¿Cuáles van a ser esos indicadores que nos van a ir dictando la pauta de cómo se va a ir moviendo los mercados internacionales? Yo creo que el indicador más importante va a seguir siendo la creación de empleos en Estados Unidos. Eso va a ser el indicador líder más importante. Segundo, qué tanto se da la inflación. Eso es un tema obviamente muy importante. Y también que también va la situación del estímulo fiscal en Alemania y la continuación de los estímulos monetarios y fiscales que se están viendo en la China para tratar de salir de una vez por todas de la crisis inmobiliaria. Eso, y desde el punto de vista de nuestra región,
obviamente, qué vaya a ocurrir o no con el dólar norteamericano, si va a perder más valor, si va a apreciarse, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la participación o la importancia de a lo que se refiere de la guerra de Ucrania, que podamos llegar a una paz, y también el tema arancelario? ¿Cómo lo ves tú a ambos en su influencia en los resultados de los mercados internacionales? A ver, desde el punto de vista de la guerra de Ucrania y Rusia, todo parece indicar que estamos cerca al final de este conflicto tan doloroso. Dios quiera que así sea la situación. Veremos quién sale mejor parado, si Rusia o Ucrania de esta situación. Yo asumiría que va a salir mejor parado desde el punto de vista territorial Rusia, pero bueno, quizás sea para bien, porque esta muerte tan absurda de gente que estamos viendo no tiene ninguna lógica. Y pues de resto, vamos a ver qué pasa con la decisión de la Corte Suprema, que en lo que tiene que ver con los aranceles que puso el presidente Trump, porque hay una duda constitucional ahí sobre si el presidente tenía la capacidad de utilizar el camino legal que utilizó para poner más aranceles, porque ese camino habla específicamente de una emergencia, y es difícil hablar de una emergencia de un déficit comercial que lleva ya más de 30 años. Ok, muchas gracias, Alberto, por tu análisis. Fue Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment, en nuestro segmento Desde el Mercado. Alberto, te tendremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación y mil saludos a la audiencia. Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Continuamos con el programa y para nuestro análisis económico tenemos con nosotros a Felipe Argote, quien nos hablará sobre la ejecución presupuestaria, déficit fiscal y cómo anda la economía panameña al cierre de año. Felipe, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. Aprovechando que estamos en diciembre y se está cerrando el año, vamos a ver cómo anda la economía y cómo pretende cerrar el año. Mira, la economía panameña no está en recesión, aunque lo parezca. Más bien tiene un crecimiento del 4%, aunque las expectativas del MEF eran del 5%. 4% es un crecimiento bastante considerable, uno de los mayores en el área latinoamericana. Sin embargo, es evidente que las personas y las empresas no sienten que hay un crecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el crecimiento está fundamentalmente en el área del canal, o sea, el canal de Panamá. Recordemos que el año pasado había una sequía, los barcos estaban en fila, se redujeron los tránsitos. Ahora, con toda la lluvia que hay, pues ha crecido el movimiento de barcos y eso se refleja en el crecimiento de la economía. Sin embargo, eso no se reproduce porque recordemos que lo que genera el Producto Interno Bruto del canal son los salarios, que son buenos salarios, y en la otra parte es la utilidad que se destina al Estado. Si el Estado esa ganancia que recibe del canal se lo consume, es como una familia que recibe el ingreso y todo se lo gasta en fiesta. Si no pone una parte en inversión, eso no se reproduce y no se siente entonces en el resto de la economía. El gobierno se ha centrado en dos cosas: en grado de inversión, y es muy bueno tener grado de inversión. Sin embargo, por ejemplo, Uruguay no tiene grado de inversión, pero tiene una pobreza extrema de 0.3, o sea, casi cero. ¿Por qué? Porque todo el ingreso, y Uruguay tiene un país bastante parecido al nuestro, se destina aquí a gasto, y allá pues hay una planificación desde los tiempos de Pepe Mujica
que ha redistribuido la riqueza, lo cual crea demanda, mejor educación, etc. En cambio acá no se han bajado las botellas del Seguro Social, la planilla de la Asamblea en vez de bajar creció. Ahora se sabe que el Ministerio de Economía y Finanzas, qué pena con el ministro, está mandando plata directa a los municipios de allegados políticos en lo que se ha denominado la nueva descentralización paralela. Y el otro elemento que está tratando de hacer es pues abrir la mina, apostando a la mina, cuando la mina tiene una declaración de que es inconstitucional el contrato y existe específicamente una ley que prohíbe la minería a cielo abierto. Entonces están poniendo todo el patrimonio familiar en comprar un billete de lotería, además clandestina, cuando deberían planificar y poder redistribuir la riqueza. Miren, la mayor economía del país la genera la empresa privada, más del 80%. Pero sin ese 20% del Estado, si ese 20% solamente se destina a consumo, no se reproduce. El Ministerio de Economía, tratando de lograr grado de inversión, en lugar de reducir los gastos, está reduciendo la inversión estatal. Y eso es totalmente negativo. Para el próximo año, a pesar de todo, puede haber un crecimiento mayor de la economía por una razón adicional. Y es que la Reserva Federal acaba de bajar la tasa de interés 1/4 punto. Eso tiene un efecto sobre todo el planeta, pero más sobre los países dolarizados. Entonces, podríamos aprovechar ese efecto en la reducción de la tasa de interés para movilizar nuevamente Las inversiones que se han olvidado. El tren a Chiriquí se olvidó. Se supone que en enero debería iniciarse, pues no hay un solo centavo de presupuesto para el tren a Chiriquí, que generaría 6.000 empleos directos en la carretera en el interior, en donde más se necesita. Pero hay que planificar. Eso es todo lo que tenemos esta semana, Orlando. Gracias. Gracias, Felipe. Avanzamos y en nuestro segmento de tecnología conozca sobre cómo los ciberdelincuentes realizan nuevas estafas vinculadas con estrenos de cine mundiales. A continuación, la información. Con los recientes estrenos de Wicked for Good, Zootopia 2 y la quinta temporada de Stranger Things, generando una enorme expectativa global, Kaspersky alerta a los usuarios sobre el riesgo de que ciberdelincuentes utilicen estos lanzamientos como gancho para cometer estafas en línea. Históricamente, los estrenos de alto perfil suelen ser aprovechados por actores maliciosos que buscan engañar a los fans mediante sitios fraudulentos, ofertas falsas de acceso anticipado y promesas de streaming gratuito. Este tipo de engaños funciona porque los atacantes se apoyan en la emoción de los fans y en la urgencia por acceder al contenido rápidamente. Para lograrlo, suelen crear páginas que imitan a la perfección el diseño de plataformas de streaming populares o de sitios oficiales relacionados con los estrenos. Estas páginas incluyen logotipos, colores, tipografías y mensajes muy similares a los originales, lo que hace que muchas personas creen que están ante una oferta real. Este problema se agrava si se tiene en cuenta que aproximadamente el 66% de los latinoamericanos no sabe reconocer un sitio web falso, según el estudio en lenguaje digital de Kaspersky. Generalmente, el engaño comienza con un anuncio o enlace que promete acceso anticipado, streaming en alta definición o incluso filtraciones exclusivas de las producciones. Para evitar caer en este tipo de vulnerabilidades, verifica siempre la fecha y el lugar oficial del estreno. Si una página dice que puedes ver las producciones antes de su fecha oficial o sin pasar por plataformas conocidas, casi seguro es una estafa. Además, desconfía de cualquier filtración, acceso gratis o streaming adelantado. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en materia de economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.